Bueno, si quieren, voy a presentar a la profesora, doctora Matilde Rusticucci, que es profesora emérita del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET y es miembro del Laboratorio Interdisciplinario para el Estudio del Clima y la Salud, LIES. ¿Alguna otra cosa, Matilde, que te interese decir o que sepamos? Porque yo conozco poquito, que es lo que me dijo Hugo. Está bien, no hay problema. No, muchas gracias. Por supuesto, bueno, mi área de investigación, mi formación básica, por supuesto, es ciencias de la atmósfera. Siempre me dediqué a estudiar el clima, la climatología en general y cambio climático. Participé de varios informes del IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Y bueno, desde hace unos años involucrada en estos temas de entender el impacto del clima y del cambio climático en la salud en sus diversos aspectos. Así que, bueno, no, muchas gracias por la invitación a todos. Eh, Así que básicamente sería un resumen de mi historia. Gracias. Bien. Bueno, si Ma- querés, cuando quieras empezar, nos muteamos todos para no hacer ruidos de fondo y te escuchamos. Dale, bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a llegar a lo que quiero compartir, que es esto. ¿Están viendo o no? ¿Están viendo? No los Por escucho ahora no más. aparece. Jorge, ¿le diste el anfitrión a Matilde? Sí, sí, ya está. Matilde es la anfitriona. Ah, pero Sí, Matilde, a vos se te cayó la internet. Vos tenías ahora estoy. abierto ahí está, ya está. Ahora sí estoy compartiendo la pantalla, ahí me aparece. Ahora sí. Parece mentira, ¿viste? Después de tantos años, pero igual, siempre Sí, hay sí, algo nuevo. sigue pasando. Siempre hay algo nuevo. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de cambio climático y sus impactos. Eh, ah, Cuando avance esto, no sé si está muy lento o qué me pasa. Ahí va. Bueno, a ver, cambio climático. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, ¿no? El clima son condiciones de la atmósfera, condiciones más o menos estables normalmente, que hacen que uno determine, por ejemplo, un clima polar, un clima tropical, un clima frío. Bueno, ese clima, esas condiciones que son medianamente estables, a nivel global, vemos que está cambiando. Ahí se empezó a hablar entonces del cambio climático. Cuando hablamos del cambio climático, nosotros tenemos este indicador como principal, como el que vamos monitoreando más frecuentemente y es el que más utilizamos, que es la temperatura media anual de todo el globo. O sea, es un valor por año de todo el globo. En este caso, en este gráfico, está la temperatura anual promediada cada 10 años. Y esto está reconstruido hasta el año 1 de nuestra era, los valores de temperatura hasta el año 2020, y con respecto a un cero, que es el promedio de lo que se llama la era preindustrial, el que se definió como el periodo entre 1850 y 1900. Entonces, estos valores de temperatura vemos que a partir del año 1 hasta el año 1850 son reconstruidos con técnicas estadísticas, físico-estadísticas, que nos permiten hacer una curva continua, ¿no? Las metodologías nos permiten hacer esta curva continua que se puede, por supuesto, se solapa con lo observado. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Desde el año 1 hasta el año 1000 de nuestra era, vemos que la temperatura tiene sus oscilaciones, sube, baja, pero prácticamente constante y los valores son muy pequeños. ¿Por qué? Porque, de nuevo, es un valor promedio para todo el globo, ¿no? Y además promediado cada 10 años. Esos valores se mantuvieron constantes hasta el año 1000, empiezan a bajar la temperatura por condiciones normales, naturales, que estábamos esperando, un descenso de la temperatura, hasta 1850, y acá vemos que este periodo, 1850-2020, es lo que tenemos observado, o sea, observado con termómetros, ¿no?
a lo largo del tiempo, y vemos que claramente las temperaturas a partir de 1850 hasta el presente se aumentó rápidamente y a valores que no tiene precedente en estos 2000 años, y además no tiene precedente en los últimos 100.000 años, estos valores. Y además se ve claramente en esta curva como ¿Me mantenía un llamaste? ¿Me estás ritmo, ahí? hola, mantenía un ritmo más o menos constante y un rápido aumento de la temperatura. Entonces, este cambio climático es el que nos preocupa. Es un cambio muy rápido, que no tiene precedentes los valores que tenemos actualmente en más de 2000 años, y que sabemos cuál es la causa. La causa son los factores humanos. Podemos distinguir claramente cuáles son las razones, podemos estudiar cuáles son las posibles razones para este cambio, y las razones son la actividad humana. Principalmente el uso de petróleo como combustible, que emite gases de efecto de invernadero, el famoso CO2, otros gases de efecto invernadero como el metano, óxido nitroso, etc. Entonces, esto es el problema que nosotros tenemos. Este es un indicador, ¿no? No solo cambió la temperatura, es el principal indicador. No solo cambió la temperatura, este cambio tan rápido se manifiesta en todos los otros órdenes del clima, o sea, en la precipitación, la cantidad de lluvia que puede haber, la cantidad de la circulación del aire en general. O sea, el cambio es muy rápido, muy intenso en los últimos años. Y sabemos que no ocurren en un solo lugar, ocurren generalizados, o sea, en todo el planeta hay cambios climáticos muy significativos, muy rápidos y que no tienen precedentes. Eso es lo que nos viene preocupando hace unos cuantos años, ¿no? Por suerte ahora, por suerte en ese sentido, estamos tomando un poco más de conciencia con respecto a eso. Porque sabemos que la influencia humana en el clima es la que provoca estos cambios. ¿Y cómo lo vemos en el día a día? En lo que llamamos eventos climáticos extremos. Eventos climáticos extremos son, por ejemplo, olas de calor. Olas de calor es una sucesión de días con temperaturas por encima de un umbral muy llamativo, fuertes lluvias, sequías extremas. Estos eventos climáticos están ocurriendo más frecuentemente y cada vez más graves a nivel global. En todo el planeta ocurren estos eventos. Y eso es debido a la acción humana. Este es solo un resultado para que vean que nosotros venimos estudiando estos temas, en todo el mundo se viene estudiando hace mucho tiempo. En particular, esto es Argentina, ¿sí? Se identifica el norte de nuestro país. Esto es el número de días en olas de calor cada 10 años. En los años 60, temperatura mínima muy caliente, máxima muy caliente, las dos muy calientes. En los años 60, los 70, los 80, los 90, hasta el año 2010, que es este paper, pero por supuesto podríamos actualizarlo. ¿Qué es lo que vemos acá? Aunque no se vean los números de días, el color nos está indicando cómo aumentaron los días en olas de calor. Entre los años 60 y los años 2000, tenemos 4 veces más días en olas de calor por año. Si tomamos la serie temporal de Buenos Aires nada más, los años 60, 70, 80, 90, los años 2000, tenemos 4 veces más días en olas de calor por década en casi todo nuestro país, sobre todo en la zona norte de nuestro país. Entonces esto se puede verificar, esto es lo que ya ocurrió. Ya sabemos que ocurrió esto. Ambas, temperatura mínima y máxima, vienen aumentando sostenidamente, más la mínima que la máxima, por una cuestión física, pero claramente tenemos cada vez más días en olas de calor, que clasifica como olas de calor. Para esto, la Organización Meteorológica Mundial, que es la que reúne todos los servicios meteorológicos del mundo, hace un estado de lo que se llama estado del clima. ¿Qué pasó el año 2023? Bueno, el año 2023 fue el año más cálido jamás registrado, con el 1.45 grados por encima de este promedio preindustrial. Fíjense que son valores pequeños, ¿no? Porque de nuevo es un promedio, ¿no? De todo el globo. Entonces, ya el año pasado llegamos a 1.45. Pero como les decía, no solo aumentó la temperatura, sino que se manifestaron, por ejemplo, que las concentraciones de los 3 principales gases de efecto invernadero alcanzaron niveles récords. Quiere decir, nunca se observaron esos niveles de cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Sabemos que además, el nivel medio del mar, como hablábamos recién, el nivel medio global del mar alcanzó un nivel récord.
el año 2023 quiere decir no tenemos estos niveles, estamos hablando siempre de la era en la que el hombre está presente en el planeta, ¿no? Por supuesto, sin contar lo que la Tierra por sí misma puede hacer, pero estamos hablando de miles de millones de años atrás. Esto es lo que nos preocupa ahora, que tenemos la Tierra habitada, ¿no? Entonces el nivel medio del mar alcanzó su nivel récord. ¿Y por qué alcanzó su nivel récord? Porque la temperatura aumentó, la temperatura del agua aumentó, y como el agua está más caliente, tiene más volumen, tiene más volumen, tiene más nivel, el nivel del mar. Pero además se derriten los hielos, y entonces todo eso contribuye a que el nivel del mar siga creciendo sostenidamente. Sabemos que la tasa de aumento además se duplicó desde los últimos años con respecto al comienzo del siglo. Cada vez más rápido viene aumentando. Y por supuesto los hielos que se están derritiendo a un nivel súper importante. Esto es cómo estamos hoy, quiero decir, porque los resultados anteriores eran del último informe del IPCC, que llegó hasta el 2020, pero esto por supuesto se controla permanentemente. Esta es otra forma de verlo. Esto es temperatura global, pero ¿cómo está puesta? De mes a mes, ¿no? Un mes, otro mes, otro mes, otro mes, y las distintas curvas son distintos años, en los años 40, 50, 60, 70, 80, 2000, y esto es el último año, mes a mes, julio 2023, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta junio 2024. Este último año, fíjense dónde estamos, por encima del 1.5. ¿Por qué pusimos el 1.5 como límite? El 1.5 es un límite que se puso como, ¿cómo se dice? Como meta para tratar de no superar 1.5 al fin del siglo, o tratar de no superarlo muy rápido, porque en el Acuerdo de París, habrán escuchado hablar del Acuerdo de París, un acuerdo entre todos los gobiernos que dijeron 1.5 es un límite al que no deberíamos superar. ¿Por qué? Porque hay muchas especies en peligro de extinción, los impactos son mucho mayores, y bueno, como vemos no estamos tan bien, estamos bastante por encima de ese. Esto desde el punto de vista climático, pero cuando hablamos de impactos tenemos que considerar qué es lo que tenemos a impactar, ¿no? Entonces, en el último informe del IPCC que les mencionaba, hay un capítulo especial de América Central y América del Sur, y los principales resultados es que nosotros, el impacto, digamos, del cambio climático es mayor porque estamos altamente expuestos, somos muy vulnerables y somos fuertemente impactados por el cambio climático debido a que tenemos mayor desigualdad, pobreza, crecimiento poblacional, densidad poblacional y mucha dependencia de nuestras economías de los recursos naturales. Entonces, cuando hablamos de impacto del cambio climático tenemos que considerar todas estas otras variables, por supuesto, y entonces el impacto, lamentablemente el cambio climático, si bien no somos los responsables de generarlo, somos los que vamos a recibir, o entre tantos, los mayores impactos, ¿no? En este esquema lo que se quiere presentar es, bueno, la temperatura aumenta, entonces aumenta, baja, se puede recuperar. Cuando superamos un límite, ya el impacto ya es un extremo, bueno, se puede sobrevivir porque baja, puede volver a subir y ya estamos en un extremo en la extinción de algunas especies. Entonces, con el tiempo, a lo largo del tiempo, lo que se ve claramente es que estos pulsos, estos aumentos de temperatura, estos eventos extremos, son cada vez más frecuentes, duran más, por lo tanto el tiempo de recuperación entre eventos extremos disminuye. Entonces, a esto también hay que prestarle mucha atención en cuanto hablamos del impacto, ¿no? Del impacto del cambio climático. Entonces, cuando hablamos de impacto, uno siempre tiene la imagen de los osos polares. ¿Por qué? Porque viven en estos hielos en el Ártico, pero claramente los deshielos es una manifestación concreta del impacto del cambio climático. En los Andes se perdieron entre el 30 y el 50% de estos glaciares desde la década de 1980, y esto afecta los ecosistemas que viven ahí, las personas que viven ahí, porque los recursos hídricos se ven afectados, con el deshielo, por ejemplo.
Por otro lado, sabemos que otro evento extremo importante es la sequía, y cuando hay sequías fuertes, como la que hemos tenido hace unos años, esto impacta fuertemente la economía, estos impactos en la economía fuertemente impactan en la producción de alimentos, y consecuentemente todo deriva en los impactos en la salud de distintos aspectos, ¿no? El otro impacto importante que tenemos es con estos aumentos de temperatura tan intensos y con el aumento de las ocurrencias de sequías, lo que sucede es que se aumenta o se empeora la calidad del aire, por supuesto tiene impactos concretos en la salud, y que nosotros podemos evaluar que en nuestra región estuvimos más expuestos entre 1 y 26 días más eh, a estos incendios, a peligros de incendios en los últimos 3 años comparado con el comienzo del siglo. ¿Qué quiere decir? Que la exposición a alto peligro de incendio es cada vez mayor, dependiendo de la región de Sudamérica de la que estamos hablando, pero en algunas regiones tuvieron 26 días más que al comienzo del siglo. Y sabemos que los incendios forestales tienen mucha relación con el cambio climático. Se puede evaluar que los incendios forestales con cambio climático son casi el doble que si no hubiera habido cambio climático. Nosotros podemos evaluar con metodologías, este es en particular un incendio en América del Norte, pero claramente los incendios se vienen repitiendo cada vez más intensamente, y hay muchos trabajos, ¿no?, del área de ustedes que hablan del estrés postraumático debido a las evacuaciones, ¿no?, de los incendios, de los distintos impactos psicológicos, cómo cambian después de un incendio en particular, o cómo afectó la salud mental de los síntomas en los estudiantes de 7 a 12 años, por ejemplo. O sea, esto se conoce, se sabe que esto es un impacto que después deriva en distintos aspectos de la salud, ¿no? También tenemos que pensar en la otra punta, ¿no?, las inundaciones. Cuando se producen este tipo de inundaciones, las poblaciones tienen que evacuar sus lugares, sus viviendas, tienen problemas, dejan de trabajar, tienen problemas de acceso al agua potable, enfermedades transmitidas por el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacia el futuro, la zona con más riesgo en Argentina es la zona del este, toda la zona que abarca la mayor cantidad de ciudades más pobladas de Argentina. Por eso se prevé que un aumento de 1,5 grados, el 1,5 famoso, resultaría en un aumento casi de un 100 a 200% de la población afectada por inundaciones en Argentina. O sea, es otro fenómeno al que hay que prestarle atención también. Y bueno, cuando hablamos de impactos en la salud, lo primero que nos viene a la mente es este mosquito, que nos ha traído este tipo de enfermedades que no estaban en nuestro país, en nuestra región, sino que vienen desde zonas tropicales. Transmiten enfermedades que antes eran transmitidas, enfermedades tropicales, que claramente ya tenemos en otras latitudes, cada vez más al sur. Y entonces sabemos que este cambio climático afecta la epidemiología de estas enfermedades, porque aumenta la temperatura y la precipitación. Estos cambios en los patrones de temperatura y precipitación hace que el mosquito pueda vivir en otros lugares. Entonces, por ejemplo, el potencial de reproducción de estos mosquitos para la transmisión del dengue aumentó entre el 17 y el 80% de los años 50 a los años actuales, según la subregión, por consecuencia de los cambios de temperatura y precipitación. Entonces, como decíamos, cuando hablamos de riesgo, tenemos que tener en cuenta cuál es el riesgo o el impacto, qué es lo que genera impactos en la salud. Por supuesto, lo que se llaman hazards o amenazas, ahora se llaman así, que es el clima, ¿no? El calor, las sequías, inundaciones, tormentas, mayor frecuencia de tormentas. Pero
tenemos que evaluar cuál es la vulnerabilidad de la población, y cuando hablamos de salud, hablan de salud, por supuesto, los factores de vulnerabilidad, no, ustedes los conocen, son la edad, el género, movilidad, condiciones preexistentes, etcétera, y la exposición a este riesgo. O sea, una ola de calor, si yo tengo un empleo en el exterior, si tengo mala calidad de vivienda, o la ubicación geográfica, o el tipo de vivienda, ¿qué tengo expuesto? ¿Cómo es mi preparación, ¿no? Mi exposición a este calor? Y el riesgo aumenta cuando aumenta cualquiera de estos tres componentes, ¿no? Los impactos son altos, y claramente los impactos sensibles al clima son todas esas enfermedades infecciosas relacionadas con el calor, mental health siempre está presente, baja nutrición, los problemas de migración y desplazamiento debido a los eventos extremos climáticos y conflictos que pueden generarse, y los impactos en los sistemas, en el sistema de salud, en los sistemas alimentarios, en los sistemas de vida. Todos estos impactos, este riesgo se aumenta con el aumento de estos tres componentes. Entonces, cuando se habla de impactos en la salud, por supuesto tenemos que considerar todos estos factores. Lo que se ha estudiado mucho, sobre todo en nuestro país, es el impacto del calor en la mortalidad. Y nosotros hemos hecho un trabajo hace ya un tiempo, y lo que se ve es este tipo de curvas, o sea, mortalidad media diaria versus temperatura máxima diaria. Las curvas siempre tienen esta forma, o sea, se dispara a partir de un valor de temperatura determinado, se dispara la mortalidad por calor. Hay una relación con el frío también, pero como nos preocupa principalmente este extremo, ¿no? El que cada vez vamos a tener más, esto generó que el Servicio Meteorológico Nacional instaurara lo que se llama alerta ante olas de calor. El alerta ante olas de calor lo que pretende es una medida de prevención para que la población esté un poquito preparada y trate de no exponerse innecesariamente al calor si eso fuera posible, ¿no? Bueno, entonces en general los estudios a nivel mundial muestran este tipo de curvas, ¿no? Porque se ve después de una ola de calor cómo aumenta la mortalidad por diversos factores. En la ciudad de Buenos Aires se ha observado fuertemente, ¿no? En ciudades principalmente. Pero bueno, estos resultados son generales, quiero decir, toda Sudamérica, en este trabajo de Lancet. Lancet Countdown es una publicación de Lancet, revista que deben conocer, que muestra el impacto, diversos aspectos del impacto del cambio climático en la salud. Y acá lo que se muestra es en las dos poblaciones más vulnerables, menores de un año, mayores de 65 años, cómo desde el año 80 hasta el año 2021 en los distintos países de la región latinoamericana, este en particular es la publicación de Latinoamérica, cómo la exposición, o sea, personas, días en millones, quiere decir cuántas personas, qué población y cuántos días de calor tuvieron, cómo se ve que ha aumentado fuertemente en los últimos años, ¿no? En todos los países se ven fuertes aumentos de esta exposición al calor en ambas poblaciones, ¿no? Ambos segmentos de la población. Pero bueno, para ponerlo en números, también se han evaluado los costos, y los costos de salud han aumentado en los últimos 20 años. El valor monetizado de las muertes relacionadas con calor y contaminación del aire en Sudamérica, ambos efectos, tienen aumentos a tasas más rápidas que los promedios del mundo. O sea que además es un problema local de nuestras regiones que tenemos que prestarle mucha atención, ¿no? Cuando uno lo pone en costos, a veces se le da más, se le presta más atención, ¿no? En general. Y bueno, este gráfico nos presenta cuáles son los efectos resumidos en la salud mental, ¿no? Por ejemplo, los eventos extremos del clima, como yo les decía, bueno, que puede generar un trauma, o sea, directamente un trauma, porque una tormenta puede generar un trauma, o ansiedad y depresión, pérdidas, o sea, estos serían efectos directos. Las altas temperaturas
se ha estudiado que genera problemas de humor, ansiedad, un comportamiento agresivo, aumento del riesgo de suicidio y aumento de mortalidad entre los pacientes que tienen problemas mentales, ¿no? Y además esto es lo diario. Y esto a largo plazo, lo que se llama ecoansiedad o ansiedad climática o distrés. Estos efectos individuales generan y están relacionados, por supuesto, con efectos a nivel comunidad. En una charla y me parece el video Este, prendido. cambios en los... Perdón, Matilde, perdón que te pregunto. Vos tenés el host, ¿podías silenciar a todos? A ver, voy a tratar de ver. Si no, hacemos cómo, un co-hosting y listo. silenciar a todos. Ya. Ahí estoy. Bueno, y entonces estos impactos locales, individuales, quiero decir, bueno, por supuesto generan efectos en la comunidad en distintos niveles, a nivel comunidad, ¿no? Bueno, cuando hablamos de impactos tenemos muchas dimensiones, pero una cosa que es importante resaltar y que hay que considerar siempre es que los impactos no tienen el mismo alcance para hombres y mujeres también, en particular las mujeres más pobres son más vulnerables y se ven afectadas en mayor proporción, por lo tanto también se debe considerar las brechas estructurales de género, porque en general tienen menos capacidad de adaptación, ¿no? Y acá, bueno, se introduce el concepto de adaptación al cambio climático. Son dos soluciones que tenemos para evitar estos impactos o para disminuir estos impactos. Por un lado, lo que se llama mitigación del cambio climático, que es todas aquellas acciones hacia disminuir este cambio climático tan acelerado, que es dejar de usar tanto petróleo, para resumirlo, y empezar a usar energías alternativas, eso concretamente es la mitigación del cambio climático, y después adaptación, adaptarnos a estos cambios, cómo nos tenemos que ir adaptando para evitar el impacto, que el impacto sea tan negativo, ¿no? A nivel general, porque hacia el futuro cada pequeño aumento en el calentamiento va a generar más riesgos, eso está clarísimo. Entonces ya pensando en el futuro, sabemos que el cambio climático que ya hemos vivido, todo esto lo que yo les mostré, lo que ya sucedió, se debe a la cantidad de gases de efecto invernadero que el hombre genera. Entonces, hacia el futuro, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, podemos hacer distintas cosas. Podemos seguir emitiendo como estamos, esto es la cantidad de dióxido de carbono por año, podemos seguir emitiendo a este ritmo, a un ritmo menor, o disminuir las emisiones. Entonces, esto es lo que se llaman escenarios para nosotros, ¿no? Trayectorias de gases de efecto invernadero, que es lo que nos va a determinar las trayectorias del clima futuro y las trayectorias de los impactos a futuro. Porque dependiendo del escenario, estas mismas curvas dicen, bueno, la temperatura, esto es lo que ya pasó. Hacia el futuro, ¿qué camino va a seguir la temperatura media global? ¿No? Dependiendo de las emisiones, puede llegar a 5 grados hacia fin de año o detenerse en 1,5 o detenernos en valores cercanos a 2 grados. Porque imagínense si ya con el 1,40 y tantos del año pasado tuvimos todos esos impactos, ¿cómo vamos a estar a fin de siglo si la temperatura está en valores muy altos, ¿no? Que por supuesto la temperatura, como siempre digo, es el principal indicador, pero todo el sistema climático se verá afectado, y esto es el hielo en el Ártico, el que relacionamos con los osos polares, que se estudia mucho. Hacia el futuro tenemos distintas posibilidades, pero también podemos evaluar cuáles son los impactos hacia el futuro. Por ejemplo, cuántos días por año donde las temperaturas, las condiciones de temperatura y humedad nos generan un riesgo de muerte.
si la temperatura media global llega a 2 grados más que la era preindustrial, en nuestra región estamos aproximadamente en 180 días al año, 180 días por año en riesgo de muerte debido a las temperaturas altas y a las condiciones de humedad altas en nuestra región. En otras regiones del mundo se van a ver más afectados, por ejemplo, ¿no? También es un trabajo de Lancet. Y cuando hablamos de otro aspecto, por ejemplo, los mosquitos que nos van a traer el dengue, ¿qué capacidad tenemos de, el mosquito, qué capacidad tiene de transmitir el dengue? ¿Cuántos meses por año? Y acá es el presente, esto es todo el año hay mosquitos que pueden transmitir el dengue, esto es 11 meses por año, 10, 9, 8, ¿no? Las distintas regiones. Esto es el presente. Hacia el futuro, 2030, 2050, 2080, esta región ya se extiende hasta la mitad de nuestro país, ¿sí? El norte de nuestro país en riesgo permanente, 11 meses por año, dependiendo del escenario. Este es un escenario menos terrible, digamos, que este, que sería el más negativo de todos, en donde ya vamos a ver que medio año vamos a estar, la mitad del año, con riesgo de dengue en nuestras latitudes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, depende de lo que hagamos hacia el futuro, es que eh, vamos a tener distintos tipos de riesgos, ¿no? Pero lo bueno es que existen opciones. Se va trabajando mucho en la adaptación, que es en lo que más deberíamos trabajar nosotros, porque en mitigación tenemos nuestra responsabilidad, como país estoy hablando, por supuesto, pero como vamos a recibir, estamos recibiendo los peores impactos, tenemos que trabajar mucho en la adaptación. Y entonces, para cada uno de estos futuros ocurrencias de eventos para el calor extremo, el trabajo de los sistemas de alerta es importante, la respuesta temprana es importante, porque si yo puedo alertar a la población que no se exponga innecesariamente, podemos evitar el impacto de un calor extremo. Para las enfermedades transmitidas por el agua, mejorar el acceso al agua potable, reducir la exposición de los sistemas de agua y saneamiento a inundaciones, o sea, proteger el sistema de agua a inundaciones o eventos climáticos extremos. Para enfermedades transmitidas por vectores, la vigilancia, los sistemas de alerta temprano y el desarrollo de vacunas, por supuesto. Para salud mental, mejorar la vigilancia, el acceso y el acceso a la salud mental, cuidando el monitoreo de los impactos, etc. Y claramente un camino clave para la resiliencia climática en el sector salud sería el acceso universal a la atención médica, ¿no? Entonces existen herramientas, y otro efecto positivo es que cada vez hay más número, hay cada vez más artículos académicos publicados sobre el nexo de clima y la salud en Sudamérica. Vemos cómo crecieron el número de artículos relacionando clima y salud en Sudamérica. Sin embargo, de todos estos hay muy poco sobre salud mental en nuestra región. Muy poco sobre salud mental. Pero sí vamos aumentando, entonces está bueno que cada vez entendamos un poco más cuáles son los problemas para tratar de buscar más formas de adaptarnos, ¿no? A lo que nos va a venir en el futuro y trabajar mejor en estos temas. Sabemos que hay soluciones, hay mucho conocimiento, hay tecnología disponible para lo que se debe hacer. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que cada minuto cuenta y cada grado de temperatura de aumento cuenta y cada acción que podamos hacer cuenta para protegernos de estos impactos hacia el futuro y tratar de que estos impactos sean cada vez menos negativos en nuestra región. Bueno, por mi lado, muchas gracias. Dejo de compartir. Gracias. Bueno, estoy aquí para escuchar Bueno, todas las sí, inquietudes, preguntas y lo que... muchas gracias. Bueno, abrimos preguntas o intervenciones o reflexiones sobre lo que nos cuenta la profesora. Eh, Hola. yo quiero... Ah, no,
Escucha, escucha. No, quería preguntar qué hay actualmente a nivel de nación o de los organismos oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional, aparte de la alerta de las altas temperaturas, si hay alguna otra acción que se están tomando, si se presentan informes, si esto se trabaja en comisiones del Senado, de diputados, eso. Bueno, sí, sí se trabajó, hay un plan nacional de adaptación y mitigación del cambio climático presentado con okay. El otro día escuchaba un diálogo que se hizo en Exactas, me parece que era, había una doctora en ciencias de la atmósfera y un experto en tecnología. Me parecía interesante el diálogo porque basaban muchas cosas en acciones que tienen que ver con cambios estructurales. Es decir, no solamente más allá de todo lo que puede atenuar, digamos, o mitigar los efectos, hablaban de la necesidad de cambios estructurales. Por ejemplo, decían, para que no sirve tanto una pequeña acción si no hago un cambio, por ejemplo, en la modalidad de producción. Si sigo explotando la tierra de esta manera y tirando todos los agroquímicos y talando todos los árboles para seguir criando ganado, es muy difícil que podamos lograr algo, ¿no? Como que el modelo tendría que ser como mucho más general para realmente poder lograr cambios. Hablaba, por ejemplo, de la energía eólica, de la energía solar, de viento, bueno, lo que sea, como que es interesante, pero que no alcanza porque tenemos que modificar nuestro modo de consumo. Digamos, si nosotros Totalmente de vamos a acuerdo. producir muchísima energía eólica para seguir yendo al Alto Palermo, por decir algo, ¿no? Sí, sí, Pero sí, como un modelo, bueno, no vamos a lograr nada, como que sirve en tanto podamos modificar nuestro modelo de producción y de consumo. Me parecía totalmente de interesante la acuerdo. reflexión. Sí, yo creo que esto se resume es el capitalismo, básicamente. Nuestra forma de vida nos ha llevado a esto, eso está claro. Pero yo creo que no hay que dejar de lado en que nosotros tenemos que tratar de trabajar mucho en la adaptación, ¿no? Porque los impactos van a estar y van a seguir estando, y por más que nosotros es cierto que a nivel local, en mi casa, yo cierro la canilla o apago la luz, y eso es una pequeña colaboración, pero tiene que haber una solución más general para la mitigación. Pero claramente las sociedades nos está siendo afectados, nos estamos viendo afectados. Entonces tenemos que trabajar en qué podemos hacer para que el impacto no sea tan fuerte. Por eso se habla de adaptación, ¿no? Entender qué es lo que está sucediendo y tratar de buscar soluciones. Yo lo que les quería decir es que justamente el tema de salud mental es un tema bueno, ustedes habrán leído un montón de papers, afuera hay muchos trabajos hechos, pero en nuestra región hay muy poco trabajo hecho sobre esto, porque bueno, entiendo que el problema para investigar estos temas debe ser un poco complicado, ¿no? Para tener los datos necesarios, ¿no? La información necesaria. Me gustaría pedirle a Cora que comente, acaba de publicarse un artículo en Medscape sobre la investigación que se está haciendo en nuestra región y una propuesta para hacer en la Argentina. Cora A está ver, al tanto y aparece en el artículo.
Sí, ¿qué Buenísimo. tal? Buenas noches. Un gusto, Matilde, Gracias. escucharte. Bienvenida a nuestro espacio. La verdad que quiero hacer un paréntesis antes. Cuando recién arrancamos a trabajar en este grupo éramos 5 o 6 y cada vez somos más y realmente es una alegría Buenísimo. que cada vez podamos compartir con con mayor cantidad de colegas de toda Latinoamérica. La cosa es así. Hace un tiempo se validó una escala de ecoansiedad que ya estaba editada en Estados Unidos, pero tomaron unos investigadores de Perú y la validaron en toda Latinoamérica. En Perú utilizaron muestras de Argentina, de Colombia, de Ecuador, no recuerdo si Bolivia también, y validaron con 2.000 personas. Después, esa escala empezó a tener circulación y yo me contacté, esto es como un chisme, les voy a contar. Me contacté con uno de los autores, el primer autor que figura en el paper, que se llama Ramos Mejía, y casualmente estas cosas que pasan a veces, va a venir a Argentina en el mes de octubre, con lo cual lo invitamos a APSA para que nos cuente cómo hizo la escala y cómo digamos, y también quizás la posibilidad de que nosotros podamos replicar algún tipo de investigación y demás. Paralelamente nos contactaron desde Medscape para que opinemos sobre esto. Nosotros más que opinar, lo que podemos decir es que estamos sumamente interesados en que justamente se hagan estudios en Latinoamérica, que se repliquen estos estudios, porque con toda la impronta que creo que compartimos a nivel cultural, la misma idiosincrasia y demás con todos los hermanos latinoamericanos, creo que es necesario, aparte, que hagamos este tipo de investigaciones. Así que, bueno, más que todo, opinamos y nos parecía sumamente importante que en Medscape empiecen a ver también artículos y publicaciones en relación a la salud mental y el cambio climático. Así que, bueno, nada, brevemente comentar eso. Gracias, buenísimo. Ana tiene una mano levantada. Hola, Matilde. Ay, perdón. Ahí está. Eco, eco, eco. Ahí está. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Ah, bueno, no, nada, yo quería consultarle, gracias por la clase, la verdad que excelente. Yo ya he escuchado varias clases suyas y son siempre Gracias. fantásticas. Quería consultarle más que nada si hay algún tipo de lista o algún tipo de base de datos donde se pueda saber si algunas instituciones de salud en Argentina ya están trabajando en la adaptación. ¿Eso hay alguna base, algún lugar que congregue esta información? Buena pregunta. Yo no conozco una base de que, vos decís una base de datos de publicaciones o una base de datos de trabajos sobre adaptación, decís. Sí, o de los organismos que venían trabajando en esto previamente, si han llegado a recabar instituciones de salud que ya estén haciendo algún tipo de adaptación a todo esto que se viene, ¿no? Como un repositorio. Claro, sí te entiendo. No que yo sepa, o sea, sé que hay algunos proyectos en marcha trabajando estos temas, bueno, trabajando temas de salud, no de salud mental necesariamente. Proyectos en marcha tratando de evaluar distintos aspectos de cómo los profesionales de la salud se acercan al problema del cambio climático y los impactos. Pero no veo que haya un repositorio, estoy pensando, porque hay a ver, está la Academia de Ciencias del Ambiente, está la Academia, bueno, la Academia de Medicina puede ser, ¿no? En la parte de una salud, pero la verdad que no lo tengo presente. Bien, bien, no, porque pensando que podría ser, perdón, estoy hablando desde el teléfono porque estoy conectada de dos lados porque tengo problemas con el audio. Sí. Porque puede ser, digamos, una buena forma también de empezar, ver las instituciones que ya están trabajando, ver cómo lo están llevando adelante, para poder también multiplicar en otros lugares del país, ¿no? Tal Que tengan cual. situaciones o problemáticas similares. Sí, lo que nosotros estamos trabajando, nosotros y varios, porque estamos por varios aspectos, tratando de armar lo que se llama un observatorio de cambio climático y salud. Y en ese observatorio concentrar este tipo de todo lo que sea, digamos, para distintos indicadores, están proponiéndose distintas áreas.
Salud mental creo que no estaba incluido en ninguno de ellos, pero bueno, la idea del observatorio es justamente hacer un repositorio de trabajos hechos, de variables medidas, de trabajos publicados, de lo que se está trabajando. Y de eso vamos a hablar en el taller del 2 y 3 de septiembre, que iba a venir Macarena y no me acuerdo quién más. Sí, yo. Ah, bueno, buenísimo, ahí charlamos entonces. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Excelente la charla. No, gracias a vos, gracias a vos. Yo quería, Sí. hola Matilde, muchísimas gracias, la verdad que muy, muy amena la charla y siempre nos problematiza cada nuevo conocimiento Sí, seguro. para ser Era integrado. Era ¿Sí? mi idea, tirarles el problema para que se empiecen a... Claro, no, yo te quería hacer una pregunta por ahí de opinión personal, ¿no? Yo te digo, ¿ustedes observan desde las ciencias de la atmósfera un acercamiento de los equipos de salud mental al tema? No, no, por eso me encantó esta propuesta cuando me contactaron, digamos, porque es un tema que todos queremos, va, todos no, todos los que estamos trabajando en estos temas de cambio climático y salud, tenemos esa inquietud. No hay nadie que se dedique a salud mental, no hay nadie que podamos buscar que se dedique a salud mental y que quiera involucrarse en este tema. Así que vino perfecta esta convocatoria, pero no que yo sepa, digamos, no hay nadie que lo haya, que yo conozca o que conozcamos, yo digo el club de los que trabajamos en esto, porque somos un club, ¿no? Siempre somos lo mismo, que conozcamos a alguien que trabaje y se haya metido en estos temas de investigación de salud mental, del área de salud mental. Y No no solo tenemos. no solamente por el tema de investigación, sino también la opinión en relación a la comunicación con la población en relación a estos temas, ¿no? Porque, o sea, prende en las redes la cosa del negacionismo, etcétera, etcétera. Y digamos, ¿y podrían ustedes reclamarnos a las personas de salud mental un trabajo allí en relación a cómo se comunica o se divulgan las Claro. investigaciones en el tema? Bueno, eso sería genial, porque en realidad, a ver, yo lo que tengo más presente es el tema del sistema de alerta del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? El sistema de alerta se arma desde la física, digamos, desde, bueno, hay ola de calor, produce mortalidad, bueno, ¿cuándo se va a producir? Pero la comunicación se trabaja con antropólogos, con sociólogos, cómo comunicar eso a la población se ha trabajado desde ese punto de vista. No sé si había expertos en salud mental trabajando, pero, digamos, yo no trabajo en el servicio meteorológico, pero bueno, tengo relación con la gente del servicio meteorológico, o tenía. Y, y sí estaría muy bien darle esa mirada, o sea, involucrarse en esos aspectos, ¿no? Porque ahora veo que es verdad que con la comunicación, o sea, con los periodistas, ¿no? Hablando de los periodistas, habría también un trabajo que hacer con ellos, cómo comunicar estos temas a la población. No que yo conozca, por eso me parece que es un área de vacancia en el sentido de que acá no hay muchos trabajos hechos, no hay mucha gente involucrada para nada. No hay gente involucrada que yo sepa, que yo conozca, que yo haya visto algún trabajo. Esta charla que te decía de la semana pasada estaba coordinando Nora Bar, que Claro, es una divulgadora y estaba muy sí, interesada y realmente muy seria para hablar de estos temas. Acá pide la palabra la colega, una Verónica. compañera psiquiatra, Verónica Mora, pero después en relación a esta cuestión de comunicar y de transmitir a la población, me gustaría que Ana nos cuente un poquito qué se está haciendo en el trabajo barrial, porque se está haciendo, está liderando un trabajo barrial en relación a las olas de calor, pero pidió Ah, Verónica primero. Bueno, buenas noches a todos. ¿qué tal? Gracias para Matilde por la exposición. Para mí es un tema absolutamente nuevo. No tengo experiencia, no conozco, pero les voy a decir por qué me interesó el tema y tiene que ver con esto de la comunicación, no en términos de comunicación masiva, sino de dónde buscar información para transmitir en ciertas comunidades. ¿Por qué? Yo pertenezco por fuera de mi actividad profesional médica,
a un grupo que tenemos una reserva natural privada en la zona de Jujuy. Y en la reserva, nuestra misión, nuestro objetivo, el tema de por qué invertimos tiempo, dinero y energía allí, es para la preservación del bosque por una cuestión del cuidado, digamos, del planeta en estos términos que vos decías. En esa zona ha habido verdaderamente eventos sobre todo de inundaciones y de unas lluvias que son verdaderamente, que tienen mucho impacto no solo en la salud mental, sino en la salud en general y en las características de la población, que en su mayoría es una población aborigen. O sea, son comunidades autóctonas del lugar, con el que tenemos a veces una dificultad en la comunicación esta directa, porque la diversidad cultural nos genera como una especie de brecha. Este año estamos trabajando con la posibilidad de que podamos compartir conocimiento de cómo criar ganado en lugares esa lucha de cómo hacer para que haya ganado, pero también haya bosque, y a veces es difícil comunicarse con estas poblaciones o entre nosotros, no con ellos con nosotros también, digamos, y no tenemos mucha fuente de información fiel que nos pueda orientar. Por eso también me interesaba esto, más que como base de datos de programas que estén en funcionamiento, que sí podrían ser de ayuda, también alguna especie de sitio web, algún lugar donde uno pueda buscar información que sea una herramienta útil para esa interacción en determinados lugares donde uno quiere hacer una acción directa de cooperación mutua para cuidado y preservación, en particular nosotros los bosques, pero tenemos mucha dificultad en tener información que nos oriente a qué hacer y cómo hacerlo, y cómo comunicarnos, sobre todo cuando hay estas brechas culturales. Sí, no, me imagino. A mí se me cortó un poquito, pero entiendo que ahora están con el tema de la crianza de ganado en bosque, que es una actividad que está estudiada, ¿no? Digamos. Ustedes tienen acceso a esos estudios. O sea, yo conozco No, investigadores, por ejemplo, Pablo Peri. no, En el nosotros sur. somos como, somos, somos como vecinos ignorantes. Necesitaríamos saber dónde aprender. Claro. No, porque ahora me vino a la mente un colega que trabaja justamente con ese tipo de actividad, o sea, un científico que está en el sur, no me acuerdo dónde, Pablo Peri, que trabaja justamente como cómo conservar el bosque y ganado a la vez, digamos. Por eso me acordé en ese punto. Él debe tener esos trabajos, está en el sur, no me acuerdo dónde, pero sí, Pablo Peri se llama el investigador. Sé que trabajaba esos temas en otras comunidades del sur. Pero reservó así un lugar para acceder así general, es tan amplio el tema que es un poco difícil, ¿no? de dar una referencia puntual. Cuando me nombraste eso me acordé de este investigador, pero ¿qué te puedo decir? No sé, si entras o sea, cómo llegar a las comunidades indígenas, o sea, los informes del IPCC, no sé si alguna vez ustedes tuvieron acceso, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, hace informes que son bastante generales, tienen un montón de información, pero hay resúmenes que nos permiten acceder más fácilmente, ¿no? Resúmenes, preguntas frecuentes, que nos orientan, que tienen la intención de bajar un poco la información para que pueda ser utilizada y llevar adelante estos acercamientos, estas comunicaciones. Y para eso hay que meterse en la página del IPCC y navegar entre todos los informes que hay de muchos aspectos, ¿no? No sé si te contesté algo, pero me encantan No esos sé si para trabajos. empezar ya tengo una página y un autor, así que vamos a Ahí buscar. está. Gracias. Perfecto. No, de nada. Nora, ¿puedo comentar algo? ¿O Dale, vos Miriam. querías? Sí, ¿qué tal? Liliana hace psiquiatría infantil. Ajá.
¿Qué tal? En realidad es un breve comentario, agradecer muchísimo todo lo escuchado, el compromiso, las cuestiones que se plantean en relación a temáticas que en lo personal medianamente conozco, pero que hoy ha traído datos muy puntuales que para mí implican también en lo personal el compromiso de poder investigarlos y estudiarlos más. Me encanta, digamos, esta propuesta. No he podido venir a otros encuentros por temas de horarios, pero bueno, pensaba que estas cuestiones, que un poco quizás hace a lo que en algún punto planteaba la doctora Molfino también, implicaría una serie de políticas en juego, de educación mediante, de una serie de variables con las cuales creo que a veces tropezamos muchísimo. Pero bueno, agradecer, creo que hay un montón de datos acá para profundizar. Y una cuestión que me quedó en realidad, de que comentó la doctora Cora, que es un poco esta escala de ecoansiedad, o sea, no tengo idea de qué se trata. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Nosotros, bueno, vos sos psiquiatra, bueno, es para medir la ansiedad provocada por el cambio climático. Hay varios estudios que han salido, sobre todo el último tiempo, del impacto climático en los jóvenes y se ha medido que los jóvenes tienen muchísima ecoansiedad. Esto lo que hace es preguntas relacionadas con el sueño, con el malestar, o sea, son distintos ítems que ya se hacían en otros países, pero que lo que se hizo con esta escala es validarla con un lenguaje latinoamericano, por decirlo de alguna manera, más propio de nuestras culturas. Eso sería. En el último tiempo se han estado investigando como distintos nombres, nomenclaturas para que podamos definir el impacto, digamos, los síntomas del impacto climático en la salud mental, que es una nomenclatura que no existía hasta ahora y que se denominan síndromes psicoterráticos. Entre ellos la ecoansiedad, el ecoduelo, la ecoculpa. Bueno, por ahí en algún momento hacemos una charla sobre eso porque sería una charla, digamos, como más larga y con mayores cosas. Pero bueno, son términos que son muy nuevos, no están descritos en ningún manual diagnóstico de psiquiatría hasta el día de hoy, pero que sí es importante que empecemos a definirnos para que justamente podamos ver el impacto que está teniendo el cambio climático en la salud mental. Y Si esta, querés, discúlpame, ¿y esta adaptación quién la realiza? Perdón, Cora, que... esta adaptación la hizo un grupo de científicos de Perú, que es la Universidad de Perú, y después, si querés, te paso el artículo donde menciona quiénes son los autores, pero son todos de Perú. Está perfecto. Sí. Pero quiero reiterar, estoy sumamente agradecida con este encuentro y doctora, con toda la información, realmente, bueno, y al grupo todo. A Nora que nos convoca todo el tiempo, nos impulsa realmente a estos encuentros. Me parecen centrales. Muchísimas gracias. Y el comentario de Ana. ¿Qué están haciendo, Ana, para mitigar o para aliviar en la ciudad? Ana trabaja en el Ministerio de Salud, en la Secretaría. No, hola, ahí está, ahí hablo yo. No, yo trabajo en el equipo de salud ambiental del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad. Y actualmente estamos trabajando en un proyecto que conseguimos a raíz de una financiación, un fondo semilla pequeño, internacional, para diseñar un proyecto para el abordaje temprano integral frente a olas de calor para personas mayores de la ciudad. La idea es diseñar este plan y después, bueno, eventualmente la idea es diseñarlo con los actores de gobierno que ya trabajan en temáticas que tienen que ver con auxilio, como por ejemplo el SAME, como por ejemplo Defensa Civil, como por ejemplo el Centro Único de Respuesta Integral, el PAMI, trabajar con actores que ya están como para que la respuesta sea más efectiva para, como decía la doctora Rusticucci, personas que tienen más vulnerabilidad, como son las personas mayores. Teniendo en cuenta también que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que es una ciudad con población envejecida, ¿no? Después charlamos bien, Ana, de ese proyecto, porque nosotros estamos empezando otro proyecto en la ciudad también
que tienen que ver con el calor. Bueno, hay muchos proyectos, pero está bueno que nos relacionemos, ¿no? Justamente. Exactamente, sí, sí, cómo no, me parece genial. Sí, sí, buenísimo. Bueno, Buenísimo, muchísimas muy gracias, bien. doctora. No, muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria y bueno, acá estamos. Y ojalá Bueno, podamos interesar a... Luciana quiere Ah, hacer algún comentario. dale. Luciana. Sí, otra vez yo. Bueno, primero también agradecer porque la verdad que uno se lleva mucho de estos encuentros y es como un lujo, ¿no? Tener especialistas científicos, o sea, gente que haga ciencia en la Argentina, me parece que siempre es importante destacar porque sabemos lo difícil y complejo que es. No, por ahí hay como dos reflexiones. Una, que era la primera que iba a plantear, es em, por ahí como un poco más para el grupo, quizás, con respecto a esto de la comunicación, sobre el impacto en la salud mental, ¿no? A raíz del cambio climático, que por ahí uno sabe que el negacionismo puede responder a varias cuestiones estructurales de la psiquis, eh, pero que en principio también es una forma o sea, la negación es un mecanismo de defensa, ¿no? Porque siempre cuando uno empieza a leer o escuchar sobre estos temas genera como un Ansiedad. panorama típico, apocalíptico, bueno, despierta como muchas fantasías fuertes, ¿no? Y si uno no tiene recursos como para manejar ese conocimiento, obviamente como es mejor no hacer de cuenta que no existe, ¿no? Entonces, quizás pensar que desde estos espacios de las asociaciones se puede aportar desde lo científico y técnico una mirada más allá de visibilizar estos nuevos síntomas como los que planteaba Cora. Eso por un lado. Y el otro tema, a raíz de esto último que hablaron entre Matilde y Ana, bueno, yo soy de Resistencia en la provincia del Chaco, pues sabrán que ahora estamos con todo el tema de los desmontes, porque creo que trascendió ya a nivel nacional, que es un problema muy grave acá. Bueno, nuestra provincia siempre fue muy calurosa, pero bueno, se está viendo demasiado el estrago que se está haciendo. Y un poco preguntar si hay, por ejemplo, estos proyectos que están en Cava, si tienen noción, si hay comunicación entre municipios de otras provincias, si han tenido el acercamiento bueno, de funcionarios de otras provincias o de otros municipios para ver si se pueden replicar al menos estos programas que ya están armados, que ya, como que ya hay una base, ¿no? Así que eso. Y bueno, agradezco de nuevo la exposición. Gracias, No, Luciana. Estuve hace poco en Resistencia en un encuentro de... Ay, ya no me acuerdo exactamente, algo del Instituto de Chaco, el Instituto Chaqueño. Ay, no me sale ahora la sigla. Bueno, pero sí me pareció que estaban interesados en trabajar en resistencia, en el gobierno, de avanzar con el cambio climático y con los impactos del cambio climático. Es difícil trabajar. Primero, hay varias cosas. Hay una red nacional de municipios contra el cambio climático, red nacional, red argentina de municipios, no sé si es contra el cambio climático, en relación al cambio climático, que es bastante amplia y que tiene acciones en común y que presenta resultados. Esa es una base también a consultar, importante, que plantean problemas locales que se puedan replicar en las distintas ciudades. Y después, bueno, claro, cuando uno presenta un proyecto, ahora nosotros, bueno, estamos por empezar un proyecto nuevo en distintas ciudades, necesitas el compromiso del gobierno de la ciudad para tomar acciones. Entonces, bueno, estamos tratando de involucrar la mayor cantidad de ciudades. Siempre es importante poder tener la mayor representación de representatividad, ¿no? De todo el país. Así que sí, nosotros estamos tratando de trabajar, pero se me cayó el micrófono, ¿no? Acá. Pero, bueno, Buenos Aires, como todos sabrán, Dios atiende en Buenos Aires, pero además tiene recursos que a veces en otras ciudades no hay, ¿no? Recursos de gestión, no necesariamente recursos de voluntades, digo yo, ¿no? De ganas de trabajar.
Ahora, por ejemplo, Neuquén está trabajando fuertemente también en estos temas, entonces van surgiendo y está bueno que, pero Resistencia tiene, digamos, este instituto. Sí, bueno, yo en este momento, yo soy psiquiatra y en este momento, hasta el 2020 trabajaba en salud pública, ahora yo estoy como desligada de, digamos, de las dependencias del Estado, pero sí tengo conocimiento de que en desarrollo social hay una subsecretaría de ambiente, que también está el Instituto de Bosques, bueno, que es un poco el Claro, que ahora está tratando de regular todo esto que saltó de la deforestación ilegal y sí, masiva que hubo. O sea, como ciudadana veo que se están activando, pero bueno, por eso sí. era... Pero por ejemplo, esta reunión, como ciudadana, uno no se entera. O sea, me estoy enterando ahora y Ah, por ahí ok, pienso, ¿no? Que estaría bueno que por ahí se conozca, porque bueno, cada uno... eh, acá hay muchas asociaciones, ONG, y por ahí, bueno, si cuanto más se difunde el proyecto en qué dirección se está trabajando, también se puede sumar por gente. supuesto, Así que, bueno, por eso era un por poco supuesto. mi pregunta. Así que, bueno, gracias. No, gracias. Matilde, si vos considerás que hay algo que quieras, por ejemplo, algún dato sobre organizaciones o municipios o lo que sea, me los podés transmitir que yo los retransmito. Claro, Acá tenemos colegas de todo el país. Así buenísimo, que si vos buenísimo. hay algo que te parezca que puede ser, puede ser útil para, me lo mandás directamente. Perfecto. Sí, sí, bueno, Gracias. estamos en contacto, es buenísimo. Sí, bueno, Bueno, muchas Quería bárbaro. consultar, gracias. ¿dónde podemos ver el principio? Porque yo entré tarde, quería ver el principio de la Esto, charla y en el Es- campus. esta queda grabado, Karina. Después, Sí, cuando tenemos el YouTube, sí, acá tenemos acá nuestro querido informático, que es el que nos hace la magia. sí. Cuando tenemos el YouTube, yo lo voy a transmitir al grupo, al capítulo de ambiente y por supuesto a Matilde también para que lo tenga. Y Gracias, sí. bueno, a quien lo necesite, lo vamos a pasar a API también, Miriam. API es la Asociación de Psiquiatría Infantil. Buenísimo. Gracias. Genial, gracias, que recién me fue bárbaro, Nora, perfecto. Bueno, ¿algo más? No, por mí no. Bueno, Pero bueno, acá estamos. muchísimas Buenísimo, Ini. gracias. Muy buena reunión, muy interesante y bueno, gracias por estar. No, Hasta gracias a luego, ustedes muchas por la gracias. convocatoria. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias, sí, chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.